que puedan estar atentos. Vamos a pasar la lista. A ver, miércoles 7. Ávila José Pau. Presente, doctor. Muy bien. Un segundito. Ahora sí. Tolaba Tito Lisbeth. Presente, doctor. Otondo Araceli. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. A Jacopa Yanira, perdón. Presente, doctor. Lai Besaida. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Guaita Cristian. Presente, doctor. Sandoval Lourdes. Presente, doctor. Donaire Luis Fernando. Presente, doctor. Saavedra Terrazas Juan. Presente, doctor. Calderón Claret. Presente, doctor. Bustamante Maya. Presente, doctor. Bolívar Gilda. Presente, doctor. Almanza Vasios Agar. Presente, doctor. Silvia Fernández Cristian. Silva Fernández Cristian. Presente, doctor. Muy bien. Y Chuca Priscila. Presente, doctor. Yankee Ivanet. Presente, doctor. Vargas Sergio. Presente, doctor. Buenas tardes. Muy bien. Deme un segundo. A ver. Vargas Sergio, ya está. Bazón Carmen. Presente, doctor. Bazón María Lourdes. Buenas tardes. Mogro Ana Beatriz. Presente, doctor. Chávez Eva Gabriela. Presente, doctor. Isperrelos Yanina. Presente, doctor. Samanés Inca Roca Adriana. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Tango Sol Mariana. Presente, doctor. Buenas tardes. Ríos Stephanie. Presente, doctor. Hinojosa Diana. Presente, doctor. Ortiz Eber José. Presente, doctor. Vázquez Oquendo Luis. Presente, doctor, aquí. Vargas López Graciela. Presente, doctor. Benavides Venegas Enzo. Presente, doctor. Y bien, creo que estamos todos, ¿no? ¿Me falta llamar a alguien a la lista? Creo que no, ¿no? Muy bien. Bueno, dame un segundito, voy a cerrar esta ventana. A ver. ¿Cómo les ha ido con el trabajo? ¿Qué dificultades han tenido? ¿Ha habido algunos problemas en cuestión a la información? Nada, ha estado todo perfecto. Doctor, buenas tardes. A ver, les escucho. No tengan miedo, díganme nomás, a ver, ¿qué problemas han tenido? ¿Qué dificultades ha habido? Doctor, no hemos encontrado algunos datos en el documento de Padilla, como por ejemplo la pirámide poblacional. Entonces queríamos saber si eso teníamos que buscarlo aparte o solamente del PDF que nos había enviado. Ay, no hay problema, no se preocupe. Por ejemplo, en el tema de Padilla sí hemos tenido un conflicto con todos los grupos prácticamente que les he asignado este municipio, porque lamentablemente el documento estaba cortado, ¿no? Creo que desde la página 170 a la 200 y está cortado, y justamente los acápites donde estaba toda la información en relación a salud y algo de población, también algunos indicadores posiblemente. A ver, esta práctica como tal ha sido en parte una primera
para ver justamente ciertos aspectos que a mí me sirven de mucho en cuanto a la metodología que vamos a aplicar. Primero, explicarles que justamente el fin de semana pude contactarme con sus docentes de la parte teórica, tanto el doctor Nava como el doctor Marcelo. Y bueno, estuvimos hablando con ellos algunos aspectos en relación a lo que es la parte práctica, cómo va a ser un poco el tema de la evaluación y demás. Entonces, lógicamente, a veces por este tema de la pandemia no podemos nosotros también reunirnos de manera presencial, poder definir algunos aspectos y demás. Y bueno, hablando con ellos justamente el fin de semana es que un poco nos pusimos de acuerdo en ciertos aspectos. El hecho de que, primero, bueno, a ver, al igual que ya con sus otros compañeros, 3 recomendaciones así de manera general. Una primera, por favor, ellos me han recalcado siempre el tema de la asistencia. La asistencia es obligatoria a esta práctica. Me imagino que saben ustedes también que dos ausencias injustificadas prácticamente es reprobación de la práctica. Entonces, por favor, siempre tomen en cuenta ese aspecto y como les dije desde la primera clase, en caso de que tengan alguna dificultad de asistir a alguna clase, tienen que comunicármelo previo al inicio de la clase o como máximo al inicio de la clase como tal. Ya cualquier solicitud no sé, cualquier otra solicitud pasado ya el inicio de la clase, ya no lo voy a poder dar a lugar. Entonces, eso siempre tengan en cuenta, por favor. Bueno, no soy una persona inflexible y demás, yo entiendo que hay muchos aspectos en los cuales uno puede tener y que a veces dificultan el hecho de que podamos asistir a la clase. Pero siempre requiero, y para fines incluso administrativos, porque como docente se tiene que presentar también todo un informe. Entonces, por favor, en eso les voy a recalcar que tengan cuidado en el tema de la asistencia. El otro aspecto es en el tema de las evaluaciones. Las evaluaciones, ya hablando, como les decía, con sus docentes, es que en una gran mayoría la modalidad es que ustedes al final de todo este avance de los 5 temas que tenemos programados, es que presenten un trabajo de investigación, ya, pero un trabajo de investigación tanto grande como tal. O la otra opción es que hagamos evaluaciones de cada tema. En este caso tenemos 5 temas y lo que podríamos hacer es que cada tema tenga esa validez de 5 puntos. Entonces, yo estoy viéndolo al menos por ese lado, que sería un poquito más, incluso menos pesado para ustedes, porque si les doy un trabajo final, ya me imagino que esto sería en todo caso entre noviembre y diciembre posiblemente, me imagino que van a estar con diferentes actividades también en otras materias que posiblemente se les haga mucho más pesado. ¿Ya? Entonces voy a ver yo la opción más bien de hacer evaluaciones al final de cada tema como tal y lógicamente van a tener un determinado puntaje sobre 5, ¿no? Cada tema va a tener un puntaje sobre 5. Entonces vamos a ir por esa modalidad. Lógicamente, este es un primer trabajo que no va a valer por los 5 puntos como tal de este tema, ¿ya? Y yo sé que han tenido diferentes dificultades, sobre todo con los documentos, y bueno, tampoco es la idea aquí aplazarlos o buscar la parte negativa, sino en cuestión de lo que son los documentos, lamentablemente en muchos municipios, ya muchas instituciones como son las alcaldías, las gobernaciones, todavía están un tanto atrasados, por decir así, en el tema de poder subir su documentación, sus planes municipales, planes departamentales, a lo que es el Internet. Entonces, en la red, cuando uno investiga, busca documentos de páginas oficiales, por ejemplo, muchos datos a veces no se los encuentran muy actualizados, ¿ya? Pero, por ejemplo, y se van a dar cuenta, seguramente hay algún grupo que, por ejemplo, la población que han visto correspondía a la gestión 2002, 2003, 2005. Si tal vez alguien se ha dado un poquito de molestia en investigar, por ejemplo, la población actual,
en una gran mayoría de los municipios de Chuquisaca, por ejemplo, en vez de que desde hace casi 20 años haya aumentado, no sé, un 10, un 15% esa población, en una gran mayoría de los municipios o se ha mantenido o incluso ha decrecido. O sea, tenía, por decir, al 2001, un municipio, vamos a hacer de cuenta, Yamparaes, aquí cerquita, a 45 minutos, y eso. Yamparaes, el 2001, digamos, tenía una población de 12.000 habitantes. Lo ideal hubiese sido que ya en 20 años este municipio ya no tenga esos 11.000, sino tenga por lo menos unos 15, 18.000 habitantes. Pero ha ocurrido, por ejemplo, que Yamparaes, en vez de esos 11.000, actualmente tiene 9.000. Entonces, fíjense, ha habido un decrecimiento poblacional y eso es prácticamente una realidad en todo lo que es Chuquisaca. Otro aspecto que posiblemente en los documentos no hay todos los datos, cierto, ¿sí? Pero hay datos un poco llamativos, importantes, y eso es lo que hemos estado haciendo con los otros grupos. Entonces, para mí es importante que siempre ustedes, en función a alguna bibliografía que se les facilite, porque a partir de ahora voy a ir mandándoles ciertos documentos. Es importante que ustedes, documentos pequeños por si acaso, documentos pequeños en los cuales ustedes vayan repasando en cierta forma algunos aspectos importantes. En estos documentos que les he facilitado en relación a lo que son los planes municipales, voy a pasar a compartir, me van a decir si se ve, por favor. Ahora sí. Ya. Entonces, estos, por ejemplo, de los municipios que hemos escogido, hay muchos más, o sea, de los 29 municipios están los documentos. Pero, por ejemplo, el PDM del municipio de Sucre son más de 1.800 páginas. O sea, es un documento gigante. ¿Por qué? Porque tiene una gran población, tiene mucha información Sucre y es tal vez uno de los más completos. Por ejemplo, hay otros municipios que no están aquí, pues, lógicamente, porque tienen poca información. Por ejemplo, si buscamos el PDM de Alcalá, el PDM de San Lucas, no, perdón, de Sopachú y demás, no, perdón, de Azurduy y demás, los documentos son muy pequeñitos, o sea, hay mínima información. Entonces, hemos tratado de facilitarles los municipios en los cuales hay nomás una cierta información, hay ciertos datos que les van a ir sirviendo. Esta es una primera práctica, no se conflictúen tanto con eso. Vamos a ir viendo cómo fortalecemos estos aspectos y lógicamente las siguientes prácticas o tareas que se les dé, por decir así, van a ser posiblemente un poco más específicas en sentido de que ustedes puedan buscar esa documentación, ¿no? Puedan buscar esos datos, información, indicadores y demás. Vamos a ir viendo poco a poco. Ya, a ver, veremos, pero cómo les ha ido, para que me puedan comentar y yo también un poquito pueda fortalecerles sobre todo, porque esa ha sido la finalidad en función a qué datos son importantes también en función a lo que ustedes han visto. Empezaremos a ver por el municipio de Macharetí. ¿Está el grupo de Macharetí? Sí, doctor. A ver, ¿cómo les ha ido con el documento de Macharetí? ¿Les ha llamado o qué les ha llamado la atención de ese documento como tal? Doctor, con relación a la geografía de Macharetí, se encuentra en el sudeste del país y lo que me llamó la atención es su ruta para llegar hasta Macharetí. Se va por Camiri y es lejos desde la ciudad de Sucre. También me llamó la atención su temperatura, que oscila entre los 36 a 41 grados. El clima es muy cálido por allá y tiende a haber sequías en varias estaciones del año. También sobre los aspectos geográficos, eso sería, doctor. Muy bien, muy bien. ¿Algo más que les haya llamado la atención? Tal vez en el tema de salud, ¿han podido ver algo interesante? Doctor, en cuanto a los aspectos históricos, me llamó bastante la atención el tema de la participación social que tienen en ese municipio.
Bueno, como los datos son de 2006 al 2010, más o menos, se mencionaba que la participación en realidad de la sociedad civil es mayor que de los pueblos originarios, debido a que están conformados mayormente por los pueblos guaraníes y donde que estos es como si mantuvieran un margen en la participación comunitaria. También el hecho de que se ve una participación muy inferior de las mujeres, donde que pese a los conocimientos que tienen sobre la equidad de género actualmente, bueno, en ese entonces no, las propuestas que muy bien podían darlas de acuerdo a la política, cuestión de salud, entre otros temas, no eran tan considerados o tomados en cuenta en las decisiones que mayormente realizaban en las reuniones comunales. Muy bien, perfecto, muy bien. ¿Y algo específico del tema de salud que les haya llamado tal vez la atención? Mm, Tal vez la distancia entre las comunidades y los centros de salud, por ejemplo, en la comunidad de Carandaití. Carambaití, que Muy es muy elevado, y también, por otra parte, igual la tasa de mortalidad en este municipio es bajo. bien, muy bien, perfecto, muy bien, muy buen análisis, está bien. Eso es lo que quiero, sobre todo la participación de ustedes, en el sentido de que justamente puedan un poquito hacer ese detalle de aspectos interesantes o que les haya llamado la atención. Como bien decían sus compañeras, este doctor, municipio, dígame, perdón, me he adelantado mucho, sigue. sobre los centros de salud también, son 10 centros de salud los que existen allá. 9 son de primer nivel, uno es de segundo nivel, pero no parece así por el personal. El personal médico es muy poco. Además, por este mismo motivo, en Machareti se da más importancia a las parteras, los curanderos, específicamente porque no hay atención. Eso también me llamó la atención. Muy bien, me parece perfecto. ¿Algo más tal vez que quieran acotar en relación a este municipio? Sería, doctor, un poco hablando tal vez sobre el aspecto de su cultura, ¿no? Que es una mezcla sobre los chiquitanos y los guaraníes. Entonces, hablando del idioma y eso, hay una gran población todavía, bueno, hasta ese año, que todavía habla ese idioma. Y también el aspecto de la educación, tal vez, doctor, que parece 2000, porque el dato que habla sobre el documento es hasta el 2001, que hacían sus proyectos para largo, hasta el 2010, creo. Se ve, bueno, estábamos viendo que eran más estudiantes varones que se inscribieron, digamos, al establecimiento que las mujeres. Y eso también llama la atención con respecto de la participación social y eso. Muy bien, perfecto. ¿Algo más tal vez? ¿O estamos? Doctor, tal vez también hacer referencia a la cantidad de la población. Bueno, según el censo del 2001, hay más varones en relación a las mujeres. Hay varones en una cantidad de 3.967 en relación a las mujeres con 3.419, que sería una población total de 7.386. Muy bien, perfecto. Muy bien, muy buen análisis, la verdad. Perfecto. Prácticamente casi lo han dicho todo. Como bien decían sus compañeras, este municipio de Machareti
queda un tanto más hacia el lado del Chaco, tanto Chaco chuquisaqueño, Chaco tarijeño y lo que es el Chaco en lo que corresponde a lo que es la parte de Santa Cruz. Y como bien decían sus compañeras, Macharetí queda de Sucre a aproximadamente casi a entre 12 a 14 horas de viaje. Entonces tenemos que pasar prácticamente por Monteagudo, por Padilla, Monteagudo, llegamos hasta Muyupampa, llegamos hasta Camiri y recién de ahí ingresamos a una carretera internacional donde ahí de Camiri de unos 45 minutos que está Macharetí. Una población muy bonita, lógicamente el clima es muy cálido, como bien decían sus compañeras. El clima normalmente ronda entre los 36, 37 grados hasta los 40, 41 grados, ¿no? Entonces es un clima cálido. También es importante lo que han indicado, el hecho de que por aspectos justamente de su ubicación geográfica, es que es constante y es normal en determinadas épocas del año el tema de lo que son las sequías. Entonces es un tanto... Todavía no hay esa accesibilidad como tal a lo que es, por ejemplo, lo que es el agua en muchas de sus comunidades. Los servicios también no cuentan posiblemente con todo lo adecuado para brindar una mejor atención en salud. Como bien decían también, el hecho de que en el pueblo, por decirlo así, en el centro poblado, le decimos nosotros, que ellos lo denominan como un hospital de segundo nivel, pero no cumple con las condiciones, sino más bien es un centro de salud que sí tiene actualmente cerca de 8 médicos trabajando ahí, atienden las 24 horas, tiene servicio de farmacia, laboratorio, nutrición, odontología y demás, pero todavía esa capacidad es de un primer nivel y ellos, por ejemplo, en caso de que se presente un proceso o un paciente tenga que ser transferido o referido a un hospital, a ellos, por ejemplo, les queda mucho más cerca llevarlo a Camiri o llevarlo directamente a Santa Cruz. Entonces, muy rara vez va a haber un paciente que de Camiri llegue, por ejemplo, a Monteagudo o llegue al mismo Sucre, muy difícilmente. Entonces, ellos lo que hacen justamente por el tiempo, por la distancia, por salvaguardar la vida de un paciente, es que inmediatamente lo tienen que llevar o a Camiri o al mismo Villamontes, que tampoco es lejos de ahí, o directamente a Santa Cruz, donde ahí sí se cuenta con hospitales de segundo y de tercer nivel. El otro aspecto, como bien decían también, es importante, el tema de mortalidad. Gracias a Dios, en estos municipios de lo que es Macharetí, Huacaya, Huacareta, no tenemos, por ejemplo, muertes maternas. Vamos a ver la diferencia de los otros grupos, por ejemplo, la red de lo que es Camargo, San Lucas, donde anualmente estos municipios presentan entre 2, 3 muertes maternas cada año. En cambio, Macharetí, gracias a Dios, la mortalidad materna no ha incidido mucho y no tenemos casos, en los últimos por lo menos 10, 12 años no se han presentado muertes maternas, entonces es un dato importante. Y lo que decían también, el tema de la presencia de ciertas, todavía, el tema cultural, hay la presencia en esta zona de lo que es los pueblos guaraníes. Y eso, por ejemplo, en muchos casos no afecta, pero sí influye en el tema de la atención en salud. El personal médico que trabaja en estos puestos, centros, por ejemplo, para hacer una determinada atención, tienen que coordinar previamente con las autoridades de estos pueblos para que ellos les puedan dar el acceso para que puedan realizar la atención como tal. Entonces son estos aspectos que también influyen en el tema de la atención en salud y como bien decían también sus compañeras, una gran mayoría hasta de la fecha de este documento eran puestos de salud. Actualmente ya gracias al fortalecimiento que han recibido justamente los servicios, los municipios, es que ya podemos decir que en este municipio casi todos sus servicios ya son centros de salud. Nosotros le diferenciamos un centro de un puesto cuando el puesto, por ejemplo, está a cargo de un auxiliar de enfermería.
A diferencia de lo que son los centros de salud, que ya estos, por ejemplo, ya están a cargo de un auxiliar y de un médico, una enfermera, un odontólogo, y o sea, ya tenemos mucho más personal en estos servicios. Eso en la siguiente clase les voy a hacer justamente un resumen de cómo están catalogados. Ustedes han debido escuchar cuando en la prensa, en otros lugares hablan y dicen posta de salud, ¿no? El término de posta de salud, por ejemplo, ya no existe, sino hablamos de puestos, de centros con camas, de centros ambulatorios, pero eso les voy a hacer conocer en una siguiente clase como tal. Muy bien, perfecto, está muy bien en la descripción que han hecho en cuanto a la información de Macharetí. A ver, veremos cómo nos ha ido. ¿Ha habido algún grupo que ha hecho Sopachuy? 8. Creo que no, Sopachuy, ¿les ha tocado algún grupo? Sí, doctor. Muy bien, Sopachuy. ¿Cómo les ha ido con el documento de Sopachuy? Bien, doctor, solamente que hemos podido ver que hay alguna falta de datos. Por ejemplo, en cuestión de educación, yo he podido ver que solamente los catalogan, por ejemplo, a los niños que están inscritos en general y no hay datos por colegios y aparte tampoco hay datos de personas discapacitadas. Muy bien. Perfecto. ¿Algo más que les haya llamado la atención? Sí, doctor, en cuanto a la tasa de mortalidad, de natalidad, es bajo a comparación de Chuquisaca, que tiene, nacen 18 por cada mil habitantes, y también la tasa de mortalidad infantil, ese igual es bajo a diferencia de en Chuquisaca. Muy bien. ¿Alguien que haya visto tal vez el tema de salud específicamente? ¿Cuántos servicios de salud tiene? ¿Tiene un hospital de segundo nivel? ¿Han podido ver ese tema? Tiene un hospital de segundo nivel, doctor, y se cuenta con 3 puestos sanitarios. Muy bien. ¿Algo más, tal vez? No tenga miedo. En cuanto a la proporcionalidad, doctor, que llama la atención de la población es que existe alta proporcionalidad, ¿no? En lo que es la edad y el sexo en el municipio de Sopachuy. También lo que es la tasa de mortalidad infantil a comparación de la tasa departamental es un poco elevada, ¿no? Está por encima. Muy bien. Perfecto. El hospital de Seguros Remedios cuenta con 24 personas responsables en la atención de salud, que son 3 médicos generales, un odontólogo, 3 licenciadas enfermeras, 6 auxiliares, un chofer y 2 administradores. Así, doctor. Muy bien, está bien, no se preocupe. Muy bien. ¿Se ve lo que estoy marcando? ¿Se ve, no ve? Esa es mi mapita que estoy pintando. Sí, doctor. Perfecto. Entonces, como bien decían sus compañeros, esto que estoy marcando es justamente la carretera principal, que parte de Sucre, pasa por Yamparaes, pasa por Tarabuco, por Sudáñez, pasa por Tomina, Padilla, llega a Monteagudo y demás. Entonces, Sopachuy justamente está a un lado de esta troncal. Pasando Tomina, es que hay un camino justamente que ingresa justamente antes de llegar a Padilla, hacia lo que es Sopachuy. ¿Ya? Entonces, ingresa hacia este lado a lo que es Sopachuy. Este camino, por si acaso, pasa Sopachuy, pasa a lo que es Tarbita,
y pasa a lo que es Azurduy, llega hasta Azurduy este camino. Entonces, aquí tenemos Sopachuy, debe estar de la carretera troncal a una hora, debe ser de cerca. Un pueblo muy bonito, clima muy cálido, pero tampoco es extremo como en Macharetí, que son 40 grados, sino Sopachuy está sobre los 25, 27 grados. Un clima muy agradable, ¿ya? Ciertamente hay aspectos en relación a lo que es, por ejemplo, el tema de salud en Sopachuy. Hasta hace unos 12 años, el hospital, el centro de salud que tiene allá, era uno de los más fortalecidos en el área rural. Ahí justamente tenían el apoyo en este centro de salud que existe aquí, justamente en el municipio mismo, en el centro poblado de Sopachuy. Era considerado prácticamente un hospital de segundo nivel. Tenían las 4 especialidades básicas, tenían también traumatología, había un apoyo de una ONG alemana que les apoyaba muy bien, eran las monjitas las cuales hacían funcionar este hospital. Qué bueno que lamentablemente ya con los cambios y demás que ha habido, es que este hospital como tal ha ido decreciendo, ha ido decayendo poco a poco, se ha hecho cargo la alcaldía, el municipio, y ellos la inversión que realizan en salud en muchos casos no es de las mejores. Entonces, lamentablemente o actualmente este centro ya no es un hospital como tal, sino que se ha ido a denominar como un centro de salud, ya no se realizan cirugías, ¿no?, y demás. Lógicamente todavía cuenta con una buena cantidad de personal. Actualmente debe haber entre 8 a 10 médicos trabajando allá en el centro poblado, nomás por si acaso aquí. Tiene una serie de servicios que, como han indicado sus compañeras, están distribuidos alrededor de los diferentes servicios en cada comunidad que le corresponde a este municipio. Entonces, igual sus llamados puestos de salud, actualmente ya son centros de salud como tal, ¿no? Son centros de salud en los cuales podemos encontrar entre un médico y una enfermera o un auxiliar de enfermería, ¿no? Entonces, por lo demás, cuentan con todos los servicios, tienen un sistema de transporte de ambulancias bien fortalecido, y aspectos relacionados al tema epidemiológico, de cuestión de mortalidad materna, por ejemplo. Todavía hay esta zona, por ejemplo, si pueden ver que he marcado aquí de lo que es Azurduy, Tarbita, ¿ya? Son municipios en rojo hasta hace unos cuantos años en relación a mortalidad materna. Entonces, y lógicamente también afecta a lo que es Sopachuy, un poco en el sentido de que las comunidades de estos tres municipios por si acaso conforman lo que es la Z3 Azurduy. Entonces, tienen comunidades muy dispersas, muy lejanas, y en muchos casos el personal de salud que trabaja en sus puestos de salud de estos municipios prácticamente tiene que recorrer horas y horas a pie para hacer una atención. Entonces eso un poco afecta en cuestión de poder llegar realmente al lugar, al domicilio de los pacientes para poderlos atender. Lógicamente cuentan con una buena red de ambulancias, pero también en muchos casos a veces esto se hace incluso insuficiente. En cuanto a lo que es el tema de aspectos culturales y demás, en estos municipios todavía es muy buena cantidad la población que, por ejemplo, al margen del castellano, hablan también o usan como otro lenguaje el tema de lo que es el quechua. Entonces, tú vas a diferentes comunidades de estos municipios, si bien en la cabecera del municipio la gente habla muy bien el castellano, pero en sus comunidades inmediatamente se habla lo que es el quechua todavía. Entonces, en casi todas sus comunidades. Y lógicamente, lo que llama la atención también, lo que les decía, el tema de la distancia, ¿no? Y en muchos casos también es inaccesible, en muchos casos. Antes de llegar, por ejemplo, aquí a lo que es entre Sopachuy y Tarbita, en este sector de San Pedro, como se ve aquí en el mapita, es un lugar un tanto peligroso por el tema de los desbordes del camino, los ríos y demás que existen, ¿no? Eso, muy bien, perfecto. A ver, algún otro municipio, veremos.
Camargo. A ver, ¿cómo les ha ido a Camargo, el grupo 1? Doctor, ¿Cómo está? Bien. sí, yo tuve algunas dudas al llenar los datos en Camargo sobre los datos históricos, en la parte de cómo responden a las enfermedades. Se me hacía muy similar a lo que era salud, o sea, describir tal vez cómo, qué atención de salud se presta en el municipio, o más o menos cómo se diferenciaría el subtítulo de salud, bueno, descripción de salud de los centros que existen y demás, en lo que es el comportamiento de la comunidad ante las enfermedades. Muy bien, muy bien. Ya, en el tema de Camargo como tal, a ver, un aspecto importante en relación al tema de salud, por ejemplo, es el hecho de que Camargo, ahí en Camargo mismo, en el centro poblado, ese sí es un hospital de segundo nivel como tal, pero en Camargo también se han implementado muchas de las acciones y estrategias en relación a lo que es la medicina tradicional. Entonces, en esta zona, por ejemplo, de estos municipios, y creo que en el documento también les habla de ese aspecto en relación a que existe el tema y tienen ellos muy bien identificados, por ejemplo, sus médicos tradicionales, médicos locales, por decirlo así, pero a la vez ellos cuentan con un hospital de segundo nivel y cuentan con una serie de servicios de salud. ¿Algún otro aspecto que les haya llamado la atención? Sí, doctor, precisamente eso igual estaba viendo que su nivel de salud es bueno, como dijo, es segundo nivel, pero las personas no asisten mucho al centro de salud, más o al hospital, sino que van más a los médicos convencionales o a la medicina convencional, perdón, y también esperan que su enfermedad esté muy avanzada para ir a asistir al hospital. Muy bien. Muy bien, está perfecto. ¿Algo más que les haya llamado la atención en Camargo? Ahora sí. Este es justamente el mapa del municipio de Camargo, ¿ya? Que como pueden ver, ya aquí se encuentra justamente el centro poblado. Deme un segundo, lo voy a pintar mejor así. Ya se encuentra justamente en este sector el municipio de Camargo como tal. Aquí, este es el centro poblado de Camargo, ¿ya? Aquí justamente es, como decían sus compañeros, tenemos un hospital de segundo nivel, ¿ya? Es el hospital de segundo nivel San Juan de Dios de Camargo. Algo importante de Camargo es que este es el municipio y ese hospital es la cabecera de toda esta red. Entonces, ¿qué ocurre? Pacientes, por ejemplo, que se complican en otros municipios cercanos a Camargo, como lo que es Culpina, Villacharcas, Incahuasi y demás, es que todos los pacientes vienen primero a este hospital. Ya, entonces aquí al tener un hospital de segundo nivel es donde se atienden a todos sus pacientes de los otros municipios. Pero si es que este hospital no puede dar abasto a la atención de una determinada patología, lo que hacen es referirlo y llevarlo ya sea a Tarija o traerlo a lo que es justamente Potosí. Entonces, a ellos por el tema de accesibilidad y demás, les es más conveniente llevar a estos otros departamentos, por decir así, para la atención de sus pacientes. Entonces, ese es un aspecto que caracteriza a este municipio como tal. Después, como pueden ver, tiene una serie de comunidades, las cuales, bueno, no son tampoco tan dispersas como tal, tampoco, bueno, tienen nomás un acceso adecuado a lo que es vías y medios de comunicación, ¿ya? Y lógicamente de todos sus servicios
mandan sus pacientes, en el caso de que no puedan dar solución, mandan aquí, a lo que es al centro de salud, o mejor dicho, al hospital de segundo nivel de Camargo. Un aspecto que llama la atención, y bien decían, es el hecho de que en estos municipios como Camargo ya existe y es muy marcado el tema de la presencia de médicos tradicionales, y que en muchos casos, al margen de que siempre es un apoyo el tema de la medicina tradicional, pero también tiene sus contras, en el sentido de que muchas veces los pacientes acuden de inicio a estas personas, y lógicamente en muchos casos ya cuando su situación es complicada es que recién vienen y asisten al hospital como tal. Entonces ese aspecto también todavía es marcado. Camargo también sí es importante mencionar que el tema de la mortalidad materna, todavía es importante el tema de la mortalidad materna en Camargo, porque pacientes gestantes que acuden de otros municipios incluso llegan al final a Camargo, pero llegan en muchos casos también ya en condiciones no muy adecuadas, y es por eso que también Camargo, hasta hace unos 4 o 5 años, normalmente registraba por lo menos entre 3 a 4 muertes maternas año. Incido mucho en el tema de mortalidad materna, me habrán escuchado hablar ya en los 2 grupos anteriores también. La mortalidad materna es un dato muy importante en el tema de salud pública, y lógicamente ustedes cuando al año ya estén realizando su servicio rural obligatorio, se van a dar cuenta justamente de que siempre en un servicio el tema del seguimiento a las gestantes, seguimiento a las embarazadas, es una actividad muy importante que ellos nunca dejan de lado, porque saben que hay que tener mucho cuidado con la atención, con los controles prenatales a las gestantes. Entonces, siempre cuando estén en área rural van a escuchar el tema que siempre ellos le dan una importancia grande a lo que es la mortalidad materna, a lo que es el control prenatal como tal. En cuanto a otros datos justamente del municipio de Camargo, podemos decir también que existen, si bien no son tan marcados como en otros municipios, todavía el tema de lo que es el machismo, son comunidades en las cuales, si bien ya no son totalmente al margen del castellano, el quechua, todavía tienen una mitad del municipio, por decir así, que todavía tienen como segunda lengua o primera lengua el quechua, y en otro sector, como en la cabecera, en el centro poblado, que está aquí, prácticamente ya no, ellos ya totalmente hablan el castellano como tal, pero en estas comunidades, las cuales están más cercanas hacia lo que es Potosí, a lo que es San Lucas, posiblemente, y más hacia lo que es Incahuasi, es que todavía ellos tienen incluso como lengua principal lo que es el quechua. Ya, entonces está muy bien la descripción de Camargo. En cuanto al tema poblacional, por si acaso, igual estos municipios, Camargo, yo me atrevería a decir, es el tercer municipio más poblado en lo que es Chuquisaca, ¿ya? Siempre tomando en cuenta que el municipio más poblado es Sucre, ¿ya? A este le siguen normalmente Monteagudo o San Lucas, que también es un municipio poblado, pero es disperso, o sea, en la cabecera del municipio como tal no es grande la población, pero sí tiene muchas comunidades y lógicamente tiene un territorio amplio. Y después está Camargo, justamente, donde Camargo es un centro poblado, tiene buena cantidad de población en su centro como tal, y es un municipio que cuenta justamente con este hospital de segundo nivel, que justamente hace que tenga una mayor población incluso. Entonces, está muy bien. Estamos a -5, no nos daría para ver un municipio, ¿ya? Solo les voy a hacer una pequeña descripción, por favor, de un poquito, para resumirles. Denme un segundo. A ver. Ahora sí. Este, por ejemplo, es el mapa de Chuquisaca, ¿ya? Este es el mapa de Chuquisaca, donde justamente aquí se encuentra el municipio de Sucre. Nosotros estamos aquí actualmente, ¿ya? Sucre. Tenemos hacia este lado lo que es Yamparaes, ¿ya? Yotal hacia un lado, Sudáñez, Presto,
Tarabuco, Tomina, Padilla. Entonces, lo que hacemos en Chuquisaca en el tema de salud, nosotros lo dividimos por redes de salud. Son, por si acaso, son 7 redes, ¿ya? Son 7 redes de salud. ¿Ya? Los 29 municipios se agrupan en estas 7 redes. Entonces, nuestra primera red, por ejemplo, es aquí en Sucre. En Sucre es la red 1 Sucre, así se le llama. Tenemos otra red que es la red 2 Tarabuco, que justamente está compuesta por estos municipios que voy a marcar aquí. Miren, aquí, estos son los municipios de la red 2 Tarabuco. Está Yamparaz, está Tarabuco, está Sudáñez, está Presto, está Mojocoya. ¿Bien? Entonces, todos estos municipios son 6 que conforman la red 2, en este caso, la red 2 Tarabuco, ¿ya? Un poquito más avanzando justamente, esta es la carretera, como les decía, tenemos aquí otra red, ¿ya? Aquí tenemos la otra red. Aquí, la otra red, que justamente en su centro está Padilla, porque tiene un hospital de segundo nivel, y aquí tenemos a Padilla, tenemos a Tomina, tenemos a Villa Serrano, tenemos a Alcalá, y tenemos al Villar. Esta es la red 3 Padilla, por si acaso, la red 3 Padilla, ¿ya? Y avanzando un poco más allá todavía, ya pasando Chuquisaca Centro, se llama Chuquisaca Centro esta zona, tenemos en este lado lo que es la red 4, perdón, aquí, me estoy saltando, la red 4, lo que acabamos de ver justamente de Sopachuy, Azurduy y Tarbita aquí. Son 3 municipios, Sopachuy, Tarbita y Azurduy como tal. Esta es la red 4, conformada por esos 3 municipios. Y ya pasando hacia lo que es la zona del Chaco como tal, que es este sector que voy a marcar ahora, así, un sector grande. Este corresponde a la red 5, la red 5 Monteagudo. Y esta red 5 Monteagudo justamente está conformada por todos los municipios que corresponden a lo que es el Chaco chuquisaqueño. Entonces aquí está Monteagudo, por ejemplo, en este sector, Muyupampa, está Huacareta, aquí tenemos a lo que es Macharetí y tenemos a lo que es Huacaya, ¿ya? Huacaya, igual, municipios muy alejados, que más que todos estos municipios, tanto Macharetí y Huacaya, por el tema de acceso, se van directamente aquí a lo que es Camiri, o se van directamente aquí a lo que es Santa Cruz. Entonces ahí, ya les queda mucho más cerca irse a ese lado. Y tenemos una sexta red que corresponde justamente a lo que acabamos de ver, la red 6 Camargo se le llama, ya, aquí está justamente el Camargo. Esta red también es grande, son 7 municipios. Aquí tenemos a San Lucas, fíjense, está San Lucas, tenemos el propio Camargo, tenemos Culpina, tenemos Incahuasi que está más aquí y tenemos a Villacharcas. Y por este lado, siguiendo la carretera troncal, porque hay una carretera troncal que viene por aquí que va hasta Tarija. Aquí tenemos a Villavesia y aquí tenemos Las Caseras. ¿Ya? Entonces, igual para estos municipios por accesibilidad, ya por accesibilidad, les queda más fácil llevar sus pacientes a lo que es Tarija, aquí, Tarija. O en su caso, llevarlos a lo que es el departamento de Potosí, ya por acceso. ¿Por qué? Porque a Sucre, por ejemplo, es el doble de distancia, tienen que venir aquí, incluso tienen que pasar por Potosí. Entonces, para ellos, por ejemplo, en caso de una complicación de algún paciente, un accidente y demás, lo llevan directamente a Potosí o lo llevan directamente aquí a lo que es el departamento de Tarija. ¿Ya? Lógicamente, bueno, me estaba olvidando, tenemos una última red que justamente está conformada por un municipio, ya les decía siempre, muy pobre, muy alejado, y que llama mucho la atención en el tema de mortalidad materna y en otros datos. Este es el municipio de Poroma, y que lógicamente también Poroma, aquí por ejemplo también tomamos en cuenta lo que es Chuquichuquí y a lo que es Potolo, ¿ya? Entonces, y parte de lo que es el anillo, el anillo, el cinturón periférico de Sucre, conforman esta red 7, lo que corresponde a lo que es la red 7 Sucre rural, le llamamos. Entonces, esa es un poco la conformación del sistema de salud en lo que es el departamento de Chuquisaca, ¿ya?
y que en su momento ustedes van a ir describiendo también algunos aspectos en relación a estas diferentes redes, y que esto también les sirve a ustedes por si acaso, por el tema de que ustedes al año van a ir a hacer lo que es el servicio rural obligatorio. Entonces es importante que vayan conociendo un poquito de los municipios. Bueno, yo les hablo gracias a Dios, en los años que hemos estado en el CEDES me ha tocado prácticamente viajar a todos los municipios y a una gran mayoría de sus comunidades. Entonces conocemos un tanto cuáles son las características de cada municipio y demás, y que bueno, si bien no vamos a poder ir ni siquiera a una comunidad cercana de por aquí, pero van a ir conociendo un poquito más a detalle algunos aspectos de cada municipio. Muy bien, estamos a 5 minutos, nos faltan 4 municipios todavía. Por favor, la próxima clase revisen algún aspecto. Ahora, si ha quedado alguna duda o algún dato, sobre todo Padilla, les sugeriría que un poquito entren a ver a la página del INE, sobre todo para ver un poco el tema poblacional, para que vean y comparen, por ejemplo, a ver el dato de la población que nos da según sus documentos, que son de la mayoría el INE del 2001, pero si pueden comparar justamente con lo que son datos ya del último INE, que es el 2012, para ver qué tanto ha crecido esa población o qué tanto ha decrecido como tal. Aunque una gran mayoría, ya les adelanto, más que crecer, ha decrecido, ha disminuido sus poblaciones. Eso nada más, no sé si hay alguna duda, alguna consulta que tengan. Perfecto. Yo les voy a enviar un extracto justamente que he conseguido de Padilla para que puedan completar algunos datos justamente en relación a sus servicios de salud, en relación al tema de ciertos indicadores. Les voy a facilitar, he podido conseguir justamente ayer del municipio de Padilla. Son datos que están en relación a cuántos servicios tiene, algunos indicadores importantes, y lo que ustedes un poco se van a enfatizar va a ser un poco en describir el hospital que tiene de Padilla como tal. Entonces, eso les voy a completar hasta más tarde esa información. En los otros municipios creo que está nomás la información al menos completa, ¿ya? Solo dígame. Perdón, en el municipio de Camargo, igual respecto al tema de discapacidad, yo no encontré en el documento. Discapacidad. No se preocupen, discapacidad, prácticamente los datos han sido muy bajos hasta por lo menos la gestión 2018. Recién a partir de la gestión 2018 es que se ha empezado a tomar en cuenta mucho más el tema de discapacidad. Incluso no se tenía hasta el 2018 ni siquiera un censo como tal de personas discapacitadas, no se contaba con información de centros de discapacidad y demás. No se preocupen en ese tema. Ya, doctor, gracias. ¿Alguna otra duda que tengan? Doctor, en esto de los datos demográficos poblacionales, ¿nos puedes basar en lo que es también el SNIS? ¿O Claro. sí tiene que ser del censo? No. El SNIS es la fuente oficial del tema de salud. Si pueden, yo les podría haber pedido del SNIS, pero el problema es que ahorita en el CEDES, por ejemplo, el acceso a lo que es el SNIS, el CEDES es complicado. Pero hay la página del SNIS, de la página del ministerio. Si pueden acceder a la página del ministerio para comparar algunos datos, también es válido, por si acaso. Pueden revisar esa información también. Está bien, doctor, gracias. Muy bien, perfecto. Bueno, si no hay ninguna duda, nos estaríamos viendo el próximo miércoles, por favor. ¿Ya? Por favor, tomen en cuenta siempre el tema de la asistencia. Está bien, doctor. Bien, doctor, hasta luego. Muy bien, hasta luego, que tengan buena tarde. Hasta luego, doctor. Hola, doctor. Hasta luego.